momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana y 33 minutos, el día de hoy, viernes 2 de septiembre de 2011. Concluyendo esta semana laborable, en la que hemos tenido 3 días de agosto y 2 días de septiembre, un mes que trae 22 días laborables. 4 semanas íntegras. La próxima semana comenzaremos lunes 5, luego la siguiente lunes 12, el siguiente lunes 19, 26 y terminaremos el mes en lo laborable el viernes 30. Esperemos que este noveno mes sea realmente productivo. Y como dice uno de los eslogans que estamos estrenando en Forever Music, el mes de septiembre con muy buena música, un mes musical. El día de hoy quisiera tratar un tema que durante la semana, con nuestros amigos oyentes quienes opinan al 08-69-48-408, hemos compartido, viendo las realidades de la política ecuatoriana, aquello que se le llama pactos políticos, acuerdos políticos, que tradicionalmente se hablaba de la troncha, camisetazos, y que va modificándose lo que es la racionalización, es decir, buscarle una explicación novedosa, diferente a lo que antes era malo, negativo para el país. Al parecer ahora es algo aceptable, algo que debe ser quizás no sorpresivo, de alguna manera ir aceptándolo como normal. Esto entre comillas, porque igual quienes respetamos la moral, la ética, debemos de rechazarlo. Para tener un marco referencial, un marco conceptual, he utilizado para este análisis de lo sucedido esta semana en la Asamblea Nacional, especialmente, un libro escrito por el maestro ecuatoriano Galo Guerrero Jiménez, de la Universidad Técnica Particular de Loja, con el título Ética Social y Profesional. Y realmente él se ha nutrido por lo menos de 10 autores a nivel mundial, inclusive un autor también ecuatoriano, el abogado León Roldós Aguilera, que hace algunos años atrás escribió sobre ética. Y esta materia, que a alguien se le ocurrió quitarla del pensum escolar y de bachillerato hace algunos años atrás, que luego dejó a los padres de familia y a los alumnos por lo menos el estudio de la religión, y a través de la religión el estudio de la moral, de la ética, de los valores cristianos. Y que ahora la nueva ley también eso le ha quitado a la juventud ecuatoriana, dejándonos realmente muy preocupados de qué va a pasar cuando hoy vemos una crisis de valores, una juventud que no sabe qué mismo es virtud, qué mismo es moral, qué mismo es ética, qué mismo es valor. Quisiera ampliar un poquito este preámbulo. En los hechos de los últimos días, como los pactos políticos, acuerdos, camisetazos, reparto de tronchas, ayer el PRIAN y Sociedad Patriótica intentando explicar por qué votaron a favor de quienes ellos consideran gobiernistas o candidatos oficialistas, que no han sido democráticos en el primer periodo legislativo, que no han permitido la fiscalización. Cada uno de ellos tiene una explicación. Ayer conversábamos con Paco Velasco, y usted, amigo y amiga, si escuchó la entrevista, no lo refutamos, no le planteamos ninguna pregunta contradictoria, sino que queríamos nomás conocer su pensamiento, hacerlo oficial en este informativo. Y él también explicaba que son acuerdos mínimos, que así como con Luis Noboa del PRIAN hay grandes distanciamientos ideológicos, igualmente hay ciertas coincidencias con el legislador asambleísta del PRIAN, quien envió a una suplente, a su alterna, para que finalmente, y esto fue lo que pasó, votara en favor de Paco Velasco, que se hace cargo de la presidencia de una mesa realmente de suma importancia, que es el tema de lo económico, en donde se va a decidir la redacción de impuestos,
se va a decidir el tema del monopolio, el asunto de las cooperativas, de los bancos, etcétera. Uno se pregunta, ¿y cómo es que el PRIAN vota a favor de alguien que en teoría no necesariamente tiene la misma ideología? Entonces siempre hemos dicho, hay que respetar, porque esto es la democracia. El pueblo eligió a los asambleístas y son ellos los que están legislando en nombre del pueblo, en nombre de esa votación mayoritaria en las urnas. Es democrático. Que el pueblo se equivocó o no se equivocó, ya veremos finalmente con los resultados, así como la ley y código penal que no nos ayuda a los ecuatorianos a preservar nuestras seguridades. Ayer hasta la vivienda de una fiscal fue invadida, le ataron de manos a ella, a su esposo. ¿Estas leyes están protegiendo o no protegiendo a los ecuatorianos? ¿Quieren o no quieren que Ecuador se desarrolle? Entonces cada partido tendrá su explicación. Pero la conclusión mayoritaria es que falta educación en la población. Falta valores, falta moral, falta ética, falta virtudes. Los valores que son los cumplimientos de la ética y las virtudes el cumplimiento de la moral. Repito, si ya se eliminó hace algunos años, a comienzo de la década de los 80, moral y ética que se estudiaba en primaria, en secundaria, y luego ahora se ha eliminado hasta el estudio de la religión, es porque a alguien se le ocurrió que el Estado debe ser laico y que no deben los alumnos estudiar porque había una orientación religiosa, se decía. Porque la moral nace, obviamente, no solo de la ley natural, sino de la ley divina, de los mandamientos. A alguien se le ocurrió decir, no, apartemos la religión, apartemos a Dios de la educación ecuatoriana. Y ya veremos en el futuro qué pasa con las nuevas generaciones, que ni siquiera tendrán la oportunidad de estudiar religión. ¿Qué es moral? Moral es el conjunto de normas y valores, lo estoy leyendo en una nota que tengo y que he tratado de pulirla a través de los años. Moral es el conjunto de normas y valores que rigen la conducta del hombre en la sociedad. Y la ética es la disciplina filosófica que estudia lo moral del hombre en sociedad. Por eso que a veces se confunden moral y ética. Pero la moral es la que tiene las normas y los valores para que rija de alguna forma el comportamiento del hombre, la mujer en la sociedad. Y la ética es esa parte de la filosofía que estudia la moral, finalmente esas normas del comportamiento del hombre en sociedad. Pero hay otras definiciones de quienes prefieren separar lo religioso de lo laico o de la administración de los pueblos. Carlos Marx llegó a decir que la religión era el opio del pueblo. Luego Mao Zedong también lo aplicó en la China, eliminó la religión. Ellos dicen que la moral es un principio religioso y que debe ser nomás un compromiso personal de cada individuo en lo interior. Y que lo ético es el principio del compromiso con la sociedad, con los demás. Y a veces hemos preferido utilizar estas dos definiciones para no entrar en controversias. No porque tengamos de alguna manera temores, sino para enfocarnos en lo que quieren aquellos que quieren separar lo religioso de lo laico. Y decir que lo moral queda en el fuero íntimo de cada quien, si cree o no cree en un Dios, si cree o no cree en los mandamientos. Y lo ético, por lo menos debemos aceptar esto, busca el bien común, el bien general. Yo creo que a la larga igualmente se confunde lo moral y lo ético, porque la conclusión primera que debemos mantener es que hacer el bien debe ser aún de los laicos y de los religiosos. Hacer el bien a los demás, evitar el mal. Claro que luego viene otra discusión. Como ya no hay moral religiosa, solo ética, la parte social. Alguien pregunta, bueno, ¿y quién dice qué es bueno y qué es malo? De pronto lo que la religión dice que es malo, alguno lo ve desde lo ciudadano, de las leyes y los derechos humanos, etcétera, como bueno. Y por eso es que se crean leyes, y en otros países ya se han creado leyes que permiten el aborto, que permiten inclusive la eutanasia, matar a un enfermo, o permitirle que se suicide. Mire usted cómo el mundo se va enfrentando a estas realidades.
Se aparta de lo religioso, se aparta de lo moral, y lo ético dice que es antiético dejar que alguien sufra, por ejemplo, que ya está desahuciado, debe permitírsele éticamente que él se suicide. Mire usted, son temas realmente profundos que vive esta sociedad. Pero vamos a lo que hemos vivido esta semana. Y ya ahí me acojo a lo que dice Galo Guerrero Jiménez en Ética Social y Profesional. Y lo voy a leer textualmente, cuando habla de crisis de valores. Hay sociedades cuyas crisis de valores causadas por diversas circunstancias engendran hombres y mujeres moralmente degradados. No solo para favorecer la transgresión de las normas, aquellos que transgreden la Constitución, las leyes, los derechos humanos, aquellos que dicen el fin justifica los medios. Eso lo agrego yo a lo que dice Galo Guerrero Jiménez. Continúo. No solo para favorecer la transgresión de las normas, sino para justificar con sus personales razonamientos la adhesión a nuevas normas que ellos van creando para que se ajusten a sus propios intereses. Este es el tema de que cuando escuchamos a los políticos para explicarnos de que ellos hacen algo hoy que antes era malo y hoy día ya es bueno, es porque transgreden no solo la Constitución y las leyes, sino que crean nuevas normas de convivencia en la sociedad para justificar sus propios intereses. Y por eso es que Maquiavelo creó esa frase del fin justifica los medios, y que en el actual gobierno hay un funcionario público que lo ha utilizado. Por lo menos hay uno que lo ha dicho, los demás lo han hecho. Esta es la parte que ofende, que molesta, no solo a la inteligencia, sino a lo íntimo, a lo personal, a lo que creemos en lo moral. Y ayer nuestro amigo oyente que nos envió ese mensaje, muy doloroso, de que ya no va a opinar. ¿Para qué opinar si la política ecuatoriana no avanza, no mejora? Aunque él dijo que va a seguir opinando en educación, y es ahí en donde apelamos. Tenemos que seguir insistiendo con nuestros jóvenes, que aunque ya no le podamos dar moral, ética o religión en las escuelas, en los colegios, los medios de comunicación, cualquier persona adulta que se comprometa con sus hijos, en su familia, en su barrio, seguir insistiendo en la moral, en la ética. Para concluir, y apelo ahora a Sócrates, porque esto no es nuevo. Él, para mantener la esperanza en las nuevas generaciones y en los hombres adultos exitosos, hablaba de héroes. Y luego con el tiempo fue pasando a hombres virtuosos. Sócrates decía que el ejercicio de su autodominio y de la libertad, el hombre virtuoso es capaz de dominar su razón y sus instintos. Esta libertad es la que le da autonomía, siendo sabio el que no vive en la necesidad, sino en la libertad, al eliminar lo superfluo y al bastarle la razón para vivir feliz. Un tema realmente muy profundo, muy filosófico, pero que siempre debemos mantenerlo vigente, presente, quienes queremos realmente que esta sociedad salga de esta crisis de valores.